En efecto, partidos políticos existen en Guatemala y de hecho, si uno asiste al Tribunal Supremo Electoral, ve un listado de unos 14, 15 partidos políticos inscritos, más muchos comités. O sea, sí existen formalmente, pero en la realidad han dejado de ser vehículos de expresión de intereses populares o de intereses sectoriales o de grupo para convertirse única y exclusivamente en vehículos de intereses individuales. Hace unos 40, 50 años los partidos surgían como la expresión de algún movimiento, de algún tipo revolucionario en alguna época, o de corte conservador. También tenemos el MLN por un lado como una visión de ese corte y el Partido Revolucionario por el otro, pero eso dejó de ser una realidad a partir de los 90. Entonces, la gente, los políticos, descubrieron la manera de hacer de los partidos políticos un instrumento de su ambición personal. ¿Y cómo afecta esto a la democracia? Pues la afecta en el sentido que no hay una expresión democrática y la gente no se puede expresar a través de un partido porque todos tienen dueño. Entonces, la democracia no está bien servida a través del sistema de partidos políticos. Desafortunadamente, no pareciera haber otras opciones. Es muy difícil tener democracia en un país que realmente tiene unos niveles tan grandes de ignorancia y que en todas las pruebas de matemática y literatura no pasa. Sin educación y sin alimentación, la democracia pareciera ser una ficción. Definitivamente no existen partidos políticos en Guatemala. Lo que existen son organizaciones clientelares, electorales, oportunistas, que prácticamente funcionan como una franquicia donde la mayoría de candidatos lo que hacen es pagar por una ficha para poder participar, y estas organizaciones lo que hacen es casi que dar las casillas al mejor postor. Es una debilidad del sistema político guatemalteco y también en la mayoría de países en este momento, y definitivamente ahí los políticos le quedan a deber a Guatemala. Por eso podríamos decir que la pandemia de los políticos es peor que la pandemia del coronavirus y está afectando mucho a Guatemala y al mundo. La ausencia de verdaderas instituciones políticas, concretamente partidos, definitivamente, esto afecta la democracia de un país, afecta la república, afecta la institucionalidad y por ende el desarrollo de los ciudadanos en general. Pero también, además de que afecta, son una gran amenaza esa ausencia de partidos políticos porque se convierten en oportunidades para los mesiánicos, para los que se creen salvadores del mundo, y es así como llegan las dictaduras que han empobrecido a unos de los países más ricos del continente americano. Y concretamente podemos hablar de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Bolivia y de otros países. No existen auténticos partidos políticos porque responden más a intereses sectoriales y personales de grupos organizados en el país que han cooptado la estructura de los partidos políticos para satisfacer sus propios intereses de poder y de negocios dentro del Estado. Esto ha conllevado a que se desfigure totalmente lo que deberían de ser los auténticos partidos políticos a nivel nacional. Y vemos que surgen partidos políticos que nacen, crecen, y ya no se desarrollan, sino que mueren después de una campaña, con excepción de la UNE, que ya debería de estar cancelada por otro tipo de problemas. Pero en Guatemala la mayoría de partidos, si tú ves, el tiempo de vida es muy corto. Por lo mismo, no existen partidos políticos que representen los intereses del país. La realidad es que los partidos políticos deberían de ser los vehículos para poder
tener una representación real de la población ante las esferas de poder. Pero al no hacer su papel como debe de ser, resulta que hay un gran fallo en el proceso de representatividad. Los guatemaltecos no nos sentimos representados por las personas que son electas en el Congreso, ni en las municipalidades, ni en la presidencia de la República. Entonces, eso vemos nosotros que es un grave problema, porque no existe ese nivel de representatividad que sí vemos en otros países, donde el ciudadano se ve reflejado en su postura política porque se respeta una ideología, porque se respeta la forma en que el partido plantea los intereses de cómo puede desarrollar una sociedad a nivel en términos generales.